A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito financiero, tributario, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el marco regulatorio de nuestro país. ¿Qué mejor comenzar este ejercicio fiscal 2021 con la presencia de una experta en el área laboral, la doctora María Inés de Vargas, amiga de la casa, amiga de Tributación de hoy, para comenzar con esos tips, con esas recomendaciones en el ámbito laboral, en el ámbito de la seguridad social. María Inés, como siempre, bienvenida a tu casa. Tú ya eres una de nuestras entrevistadas favoritas y además porque siempre con ese lenguaje sencillo, claro, pausado, podemos hacer que todos nuestros televidentes de Tributación de hoy y todas las personas que nos siguen en redes sociales puedan comprender cuáles son estos tips en el ámbito laboral. Ámbito, yo digo, importante, relación patrono-trabajador, que siempre tiene que ser en armonía, como todo buen matrimonio. Bienvenida, María Inés, a tu casa, Tributación de hoy. Gracias, Cristina. Para mí siempre es un placer estar aquí con tan importante programa, ¿sí? Y con tan importante entrevistadora. Mira, Cristina, realmente, como tú dices, el ámbito laboral es muy importante. Y para manejarnos bien durante todo el 2021, lo que tenemos que empezar es desde la relación laboral de origen, es decir, desde la contratación. Entonces, primero debemos partir por ahí, estableciendo el adecuado contrato de trabajo, cumpliendo con toda la formalidad, de tal manera que en el futuro te evites contingencias, sí, que seguramente pueden desencadenarse estas en incluso juicios laborales, en la parte de seguridad social también contingencias, y no hablemos en la parte tributaria en el aspecto laboral. María Inés, tú acabas de topar algo que es vital. Desde el inicio las cosas tienen que nacer bien. Yo siempre soy de esa política. Nazca bien con las relaciones laborales, con las relaciones contractuales, con lenguaje claro, con lenguaje sencillo, donde se establezca claramente cuáles son las obligaciones y los derechos de las partes. Vamos a hablar sobre la contratación. Hoy, en este 2021, hay muchas empresas, María Inés, hay muchas personas que, sobre todo muchos patrones que de alguna manera quieren contribuir con el aparato productivo, quieren contribuir con la participación activa, generando trabajos, generando productividad, pero también creen y están convencidos que el poder aplicar las regulaciones de una manera clara y también pensando un poquito en el tema futuro. ¿Qué nuevas contrataciones, qué nuevos modelos contractuales nos ha traído en estos últimos tiempos con todas las reformas que hemos tenido y muchas, y creo una de las importantes, a través de esta pandemia que se ha vivido de las consecuencias de la COVID-19? Mira, primero empezaríamos diciendo que debe existir una adecuada selección de personal. Correcto. Seguir un adecuado proceso de selección de personal. Y luego, según los requerimientos del perfil y las necesidades del empleador, ver qué tipo de contrato. Antes de irnos para más o menos hacer un resumen rápido de estos contratos, es importante recordar que todos los contratos antes de estas reformas, antes de esta ley humanitaria, antes de la pandemia, están vigentes. Entonces, por ejemplo, si es que yo sé que quiero una persona con estabilidad en el futuro, tengo que tener en cuenta que todavía tenemos el contrato indefinido, obviamente con el periodo de prueba. Si es que hablamos de reemplazos, tenemos el contrato eventual y así por el estilo, es decir, tenemos todos los contratos.
Ahora, ¿cuáles son los nuevos contratos o los que han tenido, a pesar de no ser nuevos, que tienen modificaciones? Tenemos, por ejemplo, el contrato de obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, que este contrato era específico por una obra o servicio para ciertos sectores, sector de la construcción, sectores estratégicos, ¿sí?, en lo que tiene que ver con el MIES, pero ha tenido una reforma en donde se amplía y ahora me sirve, lo utilizo para las demás, ¿cómo se llama? Actividades, pero que tengo que tener algo específico en este sentido. Claro, es importante de alguna manera que nosotros podamos definir previamente estas relaciones contractuales, mirándonos y proyectándonos en nuestro giro del negocio y en estas, hablemos, actividades que vamos a tener. Entonces, es, yo creo, fundamental lo que tú acabas de decir. Si yo estoy pensando en que necesito hoy una persona para una determinada actividad, pues este se puede aplicar, el que tú acabas de mencionar, y ya no quiero entender que se amplía no solo para estos sectores específicos. Correcto. También tenemos, aparte, por ejemplo, el especial emergente, sí, que te sirve también para estos casos justo que estamos pasando, y es un contrato sin estabilidad laboral, que lo puedes utilizar un año, renovable un año más, hasta un año, sí, y el momento de desvinculación solamente tendrías que pagar proporcionales y el desahucio si es que aplica. Y tenemos así varios contratos. Lo que es importante mencionar es que tiene que ir de la mano el proceso de contratación, registro del trabajador en el sistema del ministerio, ¿sí?, en esta plataforma del SUD, del SAITE, ¿sí?, y a la par también el registro en el IES. De tal manera que yo tengo que cumplir con todo este lineamiento y voy a evitarme contingencias laborales, de seguridad social, y yo puedo como empleador estar tranquilo porque sé que estoy cumpliendo ante todos estos entes de control. Y aquí viene algo que los empleadores tenemos que considerar, que no solo viene el proceso formal, sino también el proceso operativo, si lo queremos llamar de esta manera, en donde seleccionar, como tú dices, al personal adecuado, el tener ahora un proceso de selección es importante para que esa persona sea la adecuada, la pertinente para ese puesto, para ese cargo. Luego, escoger el contrato legal, porque siempre es importante mencionar que la relación patrono-empleado tiene que ser una relación contemplada en un marco regulatorio, y nosotros tenemos un marco regulatorio laboral claramente definido en nuestro país, y luego venir con todo este proceso, digamos, operativo o formal, hablemos de el registro del contrato y todo lo que implica la legalización del mismo en los diferentes organismos de control. Cuando nosotros hablamos ya de una contratación bajo la modalidad que la compañía haya escogido, bajo sus necesidades, ¿qué es lo importante hacer y no hacer? Yo te escuchaba en un programa que tú lo haces con muchísima precisión en redes sociales, que es del especialista laboral, y hablabas de la necesidad de cumplir con todo el marco regulatorio, y no solo es del marco, hablemos, laboral y social, sino también tributario. Entonces, yo te escuchaba y tú hablabas de algunos riesgos que la gente o los empresarios o las empresas a veces se tiene por el tema de lo que es el cumplimiento con el IES, con el SRI, con el Ministerio del Trabajo. ¿Qué es lo básico que se debe cumplir? ¿Qué debemos cumplir? Mira, primero, luego de que ya le tienes registrado algo que se debe cumplir porque va enlazado estrictamente con la materia tributaria, es el registro y aporte correcto en la seguridad social. Recordemos, y tú bien lo sabes, ya que eres la experta en el ámbito tributario, que claramente te dice la Ley de Régimen Tributario Interno que para que sea deducible todos estos gastos de nómina, los mismos deben cumplirse para con la seguridad social. Entonces, para evitarme riesgos o contingencias, yo debo revisar que la materia de aportación al IES sea la adecuada, la correcta. Uno, por el tema de lo que tiene que ver seguridad social, y otro por el aspecto tributario. Recordemos que el primer ente de control que revisaba la nómina, yo puedo decir desde hace más de 20 años, más o menos, era el SRI. Entonces el SRI es experto en revisarnos la parte de nómina, y ahora se está dando la mano también con lo que tiene que ver el IES. Los dos están haciendo revisiones, haciendo ya cruces de información. Entonces tengo que obligatoriamente tener una adecuada materia grabada tanto para IES como para renta, porque los dos entes nos van a revisar en este sentido lo que tiene que ver con los gastos de nómina, con la nómina de la empresa.
Y aquí hay algo que todas las personas que nos están mirando en redes sociales y que nos están mirando en nuestro querido programa de tributación de hoy en este canal tan prestigioso como es Telesucesos, es que en materia tributaria el gasto no deducible, que es ese gasto que va a pagar un impuesto a la renta, y hay que especificar ahora en materia de régimen general, pero eso no quiere decir que usted no va a dejar de aportar si a lo mejor está en un régimen de microempresas, porque el riesgo laboral está, el riesgo social está, y en materia de deducibilidad, cuando hablamos de un régimen general, tú lo has dicho claramente, la norma tributaria en este artículo 10.9 de la ley 28.1 del reglamento fiscal establece que la materia que debía aportarse al IES y que no se aportó hasta la fecha de la declaración del contribuyente es un gasto no deducible. Y María, te comento que muchas personas piensan que colocarse como gasto no deducible soluciona el resto de riesgos. ¿Qué nos puedes decir al respecto para que ese contador, ese experto contador, ese patrono, sepa que muchas veces el colocarle como gasto no deducible no resuelve o elimina el resto de riesgos? Correcto. Mira, Cristina, a diferencia de otras cuentas que pueden tener los estados financieros, la nómina es un poquito más compleja. ¿En qué sentido? Que no solamente, como tú muy bien lo dices, el hecho de mandarme una partida al gasto no deducible soluciona el problema, porque acá, ¿qué tenemos? Tenemos el aspecto tributario que quedaría solucionado con el gasto no deducible, pero nos queda el ámbito de la seguridad social, es decir, nos queda latente en esta revisión una glosa, y también desde el aspecto laboral. Porque el hecho de no aportar, sobre todo, significa que también me quedo con contingencia porque va a haber beneficios sobre los cuales no esté contemplando a los trabajadores al mantenerse una base menor. Beneficios como, por ejemplo, pendiente un 13º. Correcto. Como, por ejemplo, un fondo de reserva. Entonces, no vacaciones. Es vacaciones y todo lo que conlleva a este ámbito laboral. El hecho de que se mande una nómina no aportada al IES como gasto no deducible, lo que tú dices, y yo lo digo como abogada que estoy en el ámbito fiscal, es una solución al tema tributario, pero no al tema social ni al tema laboral. Es correcto. Otra de las cosas importantes que nosotros tenemos que mirar, que es esto de la buena contratación, la correcta selección. ¿Cuáles son los principales procedimientos que en una auditoría laboral, que tú eres experta, se debe contemplar? Como por ejemplo, tú me acabas de decir, revisar que esté totalmente bien determinada la base de aportación. Por ejemplo, en el tema de los beneficios de orden social o en las remuneraciones adicionales, ¿cuáles son estas recomendaciones? Mira, una de las recomendaciones es que adicional de la base de aportación también tenemos que considerar la famosa probita del BOS o del 14SS, que se la conoce como el 14 de la Ley de Seguridad 14 Social. De la Ley Perfecto. de Seguridad Social, que realmente se la debería hacer todos los meses. Para esa diferencia, si es que excede de este tope de los beneficios sociales, se aporte mensualmente. Muchos de los empleadores lo hacen a final del año para tener esa diferencia, entonces sí es recomendable que lo hagan mensualmente. Sí, otra de las cosas es que todo lo que tiene que ver con los beneficios sociales de ley, especialmente para las personas que están acumulando, se mantenga un correcto proceso de registro en el ministerio y de sustento. ¿A qué nos referimos? Que a veces como pensamos que solo es subir a la plataforma para legalizar, se acabó. No, debe estar sustentado con los respectivos pagos, sea por transferencia, o por cheque, porque recordemos que en las revisiones por parte del Ministerio de Trabajo, ellos nos van a pedir. Entonces, en momento, si no tengo, corre por aquí, imprima de aquí, pida certificado Correcto. al banco. Lo único que se ha evitado es subir estos documentos, pero recordemos que es responsabilidad del empleador, es decir, del representante legal, el registro y pago. Entonces, de todos los beneficios, desde los décimos, utilidades que estamos también a poco ya de ojalá que las se empresas generen que lo nuevamente, tengan, ¿no? Ojalá que se genere. Todo esto debe tener un orden, debe estar bien sustentado para que en caso de una revisión pasemos y no tengamos ningún lío, ningún problema. Tú acabas de decir algo importante. Es importante el cálculo, es importante la forma, es importante que esté bien subida a la plataforma del ministerio, es importante tener los documentos fehacientes, la documentación física, de tal manera que nuestros cálculos, nuestros registros contables, nuestros formularios estén sustentados físicamente y en cualquier momento, a cualquier hora que exista una revisión por cualquiera de los diferentes organismos, pues podamos pasarle sin problema porque se ha cumplido con este marco regulatorio.
Sabemos que existen desvinculaciones dentro de las empresas por los diferentes aspectos que se puedan dar. ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú haces para que esas desvinculaciones, sea de manera voluntaria o de manera unilateral, se cumplan y que definitivamente, en este caso, los patronos no tengamos incidencias y riesgos en el ámbito laboral? Mira, primero, como recomendación para los empleadores, es mirar bien lo que nos dice el artículo 169 del Código de Trabajo, porque aquí están las causas para dar por terminados los contratos. Entonces, conforme esto, yo tengo que ir viendo cuáles fueron los causales, si fueron por el contrato, si a lo mejor terminó el tiempo, si concluyó la obra. Entonces, todo esto tenemos en el 169. Y obviamente las liquidaciones irán acorde a como nos dice el procedimiento, la normativa. Si es que no se acogen a ninguno de estos y yo quiero hacer un despido porque no va ningún causal, sin embargo quiero desvincular la persona, debe tener claro el empleador que eso va a llevar a una liquidación mayor, cuando estamos hablando del despido intempestivo. Entonces, primero, escoger los causales. Segundo, seguir el procedimiento, que tenemos plazos para subir o para pagar y para subir los finiquitos, que eso también tiene que contemplar. En unos casos son 15 días, en otros casos serán un mes. Cuando hablamos subir, significa ya generar el acta a través de la plataforma del sistema del ministerio y luego ya legalizado, es decir, con las firmas de las partes o con el comprobante de transferencia, proceder a subir esta evidencia a la plataforma del ministerio, de tal manera que quedo en paz con el trabajador, he cumplido, le he pagado, sí, al trabajador, y también subo al ente de control para que él verifique. Y también para que esos gastos, esas erogaciones que no dejan de ser un gasto, correcto, para el patrono, pues sea un gasto deducible de impuesto a la renta, en el caso, por ejemplo, de lo que es el régimen general. A veces pasa que estas, hablemos formalidades, mucha gente dice, lo voy a hacer, lo voy a tener, y no es así. Se tiene que cumplir, y tú lo dices, y una recomendación para todas las personas maravillosas que nos están siguiendo en nuestro programa de tributación de hoy, que quiero mandarle un saludo muy especial a todas esas provincias y a todas esas ciudades que nos siguen en redes sociales, a nuestros contadores, a nuestros empresarios, a nuestros microempresarios que nos siguen a nivel nacional, Cuenca, Loja, Baños, Galápagos. Tenemos gente incluso que nos ve desde el exterior, y también nos gusta que venga siempre Marinés de Vargas, porque con ese lenguaje sencillo, esa experiencia laboral, ese lenguaje, yo digo, tranquilo, en donde definitivamente eso es lo que le gusta al empresario y también al trabajador, porque yo creo que va de dos vías, los derechos y las obligaciones, pero en ámbito de lo correcto. Ni el trabajador ni el patrono podemos abusar o simular derechos o beneficios que no tenemos simplemente por el hecho de decir quiero tal o cual beneficio o erogación. ¿Cuáles son los otros puntos importantes que en un marco laboral debemos cumplir? Tú los acabas de decir correctamente: una correcta selección, una correcta y legal contratación, un manejo adecuado permanente del día a día, de que todos mis rubros estén aportados al IES, de que mis beneficios sociales estén calculados, soportados, subidos en forma y fondo, como tiene que establecerse, las correctas desvinculaciones. Pero también hay otros aspectos importantes en el ámbito laboral que se han venido profundizando y que tenemos que cumplir, y creo que solo de manera rápida tenemos el ámbito de la seguridad industrial y salud ocupacional, que es algo que es obligatorio o facultativo. Solo rapidísimo, porque el tiempo contigo, Marinés, se nos va volando. Cuéntanos. Claro que sí, Cristina. Mira, no es facultativo, es obligatorio. Recordemos que bien nos dicen que el factor más importante en las empresas es el humano, y justamente tiene que estar protegido. Entonces no es facultativo, se debe cumplir con todo esto. Dependiendo del número de trabajadores serán las obligaciones, ¿sí?, para tener un reglamento de seguridad y salud ocupacional o un plan de contingencias, para tener los comités paritarios, para cumplir con, velar por la salud de los trabajadores. Entonces esto es obligatorio para los empleadores, que deben cumplir también los trabajadores, para salvaguardar la vida justamente de los funcionarios, y también para evitar, en este sentido, en caso de revisiones laborales por parte tanto del ministerio como del IES, evitar sanciones, e incluso el IES tiene la potestad de clausurar los establecimientos en caso de que considere que no es un sitio seguro para el trabajo. Marinés,
¿Cómo las personas podemos tener ese asesor laboral tan experto como es Marinés de Vargas? Sé que estás a la cabeza de un proyecto muy interesante que comienza desde este 2021. Eres la cabeza principal de una línea de servicios de Tech People. Definitivamente quería felicitarte porque sabemos que Tech People va a ser esa marca, ese servicio integral en donde va a estar la parte operativa laboral, la parte legal laboral, la parte, hablemos de capacitación laboral, de selección, todo lo que conlleva el mundo de lo que es el recurso humano. Ya no lo podemos hablar de recursos humanos, sino hablemos del talento humano. Y quiero pues felicitarte porque sé que eres la cabeza, que eres la socia que está liderando este proceso de lo que es Tech People en Ecuador. Gracias, Cristina. En efecto, ¿cuál es la idea de acá que se ha pensado en Tech People? Es que darle tranquilidad a los empleadores, que no tengan que preocuparse de nada y como tú dices, es un proceso integral que nace desde la selección hasta la terminación. Y por qué no, en el caso de que existan contingencias laborales, que también sepan que tienen el sustento en la parte legal del empleador para poder salir adelante, evitarse estas demandas a veces que tienen que pagar de alguna valores, manera llegar a un acuerdo sano. Llegar a un acuerdo sano o incluso defenderse, porque como tú lo has dicho, no solamente a veces el empleador es que puede tener algún problema con el trabajador, a veces también son los trabajadores que hacen reclamos sin tener relación. Y como aquí lo que nos caracteriza es la transparencia, siempre tú sabes, eso es lo que lo dice al final y con las pruebas idóneas o necesarias siempre se va adelante. Entonces es un sistema integral que tienes todo desde la selección, hasta contratación, la seguridad tema social, desvinculación, el aspecto legal o defensa legal tanto para empleadores como para trabajadores, de tal manera que los empleadores se sientan tranquilos. Esa es nuestra idea, sí, nuestra filosofía. Y también que el trabajador se sienta tranquilo. Correcto. Porque vamos a estar, tu empresa, esta marca de Tech People, va a estar también respaldando que el trabajador se sienta tranquilo de que se está cumpliendo patrono-trabajador con este ámbito. Yo quiero felicitarte porque sé que Tech People va a ser la diferencia en el ámbito del talento humano y que si está a la cabeza un grupo humano tan especializado como tú, Marinés, que tantos años ha sido el soporte para muchísimas empresas en el Ecuador y también una de las capacitadoras más reconocidas en el ámbito laboral de nuestro país, Marinés de Vargas. Quisiera que te despidas, como siempre contigo el tiempo nos queda corto, con un mensaje claro para que tanto el trabajador como el empresario, ese patrono, se sientan tranquilos. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo se les debe hacer? Mándales un mensaje para este 2021 en este nuevo periodo fiscal. Gracias, Cristina. Bueno, yo lo que les quiero recomendar a todos es que cumplan con todo este procedimiento legal y correcto que realmente es integral, desde el nacimiento de la relación laboral hasta la adecuada finalización, de tal manera que podamos evitar las contingencias laborales en seguridad social y tributarias enfocadas al ámbito laboral. Gracias, Marinés. Es importante siempre que nosotros, como personas naturales, como personas jurídicas, como trabajadores, como empresarios, como microempresarios, conozcamos cuál es nuestro ámbito legal para cumplirlo de la mejor manera posible, pero ¿por qué también no decirlo? Para aprovechar de todos los beneficios que jurídicamente tiene nuestro marco regulatorio. Siempre para mí la presencia de expertos que nos ayuden a comprender todo este conjunto de normas que tiene nuestro país hace la diferencia. De mi parte, agradecerle a Marinés de Vargas, una especialista en el ámbito laboral de talla internacional. Felicitarle por esa nueva, hablemos, acción, esa nueva línea, esa nueva decisión de tener una empresa integral como es Tech People, y a la vez a ustedes, nuestros queridos televidentes y todas las personas que nos siguen en redes sociales, porque estar capacitados, estar actualizados en los diferentes ámbitos nos hace diferentes. De mi parte, nos volvemos a ver la próxima semana. Un saludo fraterno para todas las ciudades, para todas las provincias, para todos los contadores financieros, empresarios de nuestro país. Nos volvemos a ver en Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.